3,7 mil millones de dólares fue lo que Putin gastó para construir el puente de Crimea, su proyecto favorito y símbolo de la anexión rusa. 1,4 millones de euros es lo que cuesta el misil fabricado por Alemania, capaz de reducirla a escombros en segundos. En este video voy a revelar cómo esta arma de precisión quirúrgica podría ser la inversión más devastadoramente eficiente de esta guerra. ¿Y por qué una simple firma en Berlín puede determinar el futuro de Crimea? Primero, entendamos por qué este puente es tan especial. Inaugurada personalmente por Putin en 2018, no es solo una vía de transporte. Es la arteria principal que mantiene a las fuerzas rusas en Crimea abastecidas y reforzadas. Según datos de la inteligencia ucraniana, aproximadamente el 75% de los suministros militares rusos para Crimea y el sur de Ucrania pasan por este único corredor. Sin este puente, los aproximadamente 32.000 soldados rusos en la península quedarían prácticamente aislados, con sus rutas de suministro severamente comprometidas. Para empeorar las cosas para los rusos, las rutas marítimas alternativas por el Mar Negro se han vuelto cada vez más peligrosas. Esto se debe a que los ucranianos ya han realizado al menos 24 ataques confirmados contra barcos rusos desde 1900, incluyendo el hundimiento del barco símbolo de la flota rusa, el crucero Moskva. Es como si Ucrania hubiera cerrado el camino por mar, quedando solo el puente como ruta segura. Pero ahora, con esta arma, las cosas podrían cambiar completamente. ¿Quieres saber de qué misil estamos hablando? Taurus KEPD-350. Desarrollado en conjunto por Alemania y Suecia, este misil representa lo más avanzado en tecnología de ataque de precisión. El Taurus no es un misil cualquiera. Su capacidad de destruir objetivos protegidos y fortificados es incomparable. Déjame explicarte por qué. Su impresionante alcance es de aproximadamente 500 kilómetros. Para comparar, los misiles ATACMS estadounidenses alcanzan alrededor de 160 kilómetros, mientras que los Storm Shadow británicos 250 kilómetros. Con ese alcance, el Taurus permitiría a Ucrania alcanzar cualquier punto de Crimea. Y todo esto mientras mantiene sus aviones fuera del alcance de las defensas antiaéreas rusas. Además, su ojiva especial, llamada Mephisto, pesa 480 kilos y utiliza un sistema muy interesante, llamado carga explosiva tándem. Para entender cómo funciona, imagina que necesitas romper una pared muy gruesa y reforzada. Una explosión común en esa pared probablemente solo causaría daños en la superficie. La carga tándem resuelve ese problema usando dos explosiones en secuencia. Funciona más o menos así. Primero, una carga inicial explota y abre un agujero en la capa externa de protección, como concreto reforzado o acero. Es como el primer golpe de un ariete que rompe la superficie. Enseguida, el propio misil sigue penetrando más profundo a través de ese agujero, usando su propia fuerza y velocidad. Por último, cuando ya está bien dentro de la estructura, la carga principal explota, destruyendo el objetivo de adentro hacia afuera, donde es más vulnerable. En el caso del puente de Crimea, este sistema permitiría al misil alcanzar las vigas y pilares de soporte, explotando dentro de ellos y no solo en la superficie, lo que causaría daños mucho más graves y difíciles de reparar. Como si eso no fuera suficiente, el Taurus es extremadamente preciso. En las pruebas, la mitad de los misiles alcanzó el objetivo con un margen de error máximo de solo 3 metros, lo que prácticamente garantiza un impacto en una estructura del tamaño del puente de Crimea. Para evitar ser detectado, el Taurus vuela extremadamente bajo a solo 30 metros del suelo o del agua, lo que lo hace prácticamente invisible para los radares rusos hasta momentos antes del impacto. Es como una serpiente mortal que solo se ve cuando ya está a punto de atacar. Con un arma tan avanzada en su arsenal, muchos se preguntan por qué Alemania aún no la ha suministrado a Ucrania. El ex canciller alemán Olaf Scholz, durante su mandato, señaló 3 preocupaciones principales para esta vacilación.
Primero, existe el miedo a una escalada en el conflicto. Permitir ataques profundos en territorio ruso podría provocar una reacción más agresiva de Putin. Líderes rusos como Dmitry Medvedev ya han amenazado con una respuesta apocalíptica en caso de que Crimea sea atacada. En segundo lugar, había dudas sobre la eficacia real del misil con la limitada fuerza aérea ucraniana. El Taurus fue diseñado para ser lanzado desde aviones modernos y Ucrania operaba principalmente aeronaves de la era soviética hasta hace poco. Sería como darle un teléfono inteligente de última generación a alguien que solo ha usado teléfonos con botones. Habría una curva de aprendizaje. Tercero, hasta finales de 2024, Ucrania no tenía permiso para usar armamento donado fuera de sus fronteras. Incluso misiles de largo alcance, como los ATACMS y Storm Shadows, estaban restringidos a ataques dentro del territorio ucraniano ocupado. Sin embargo, los vientos políticos en Alemania están cambiando. Con la victoria del partido Unión Demócrata Cristiana en las elecciones de febrero de 2025, Friedrich Merz asumió ahora como canciller. Él ha criticado bastante esa vacilación de Scholz y ha señalado un posible cambio de posición sobre el envío del Taurus. La historia nos muestra que muchas veces un nuevo liderazgo trae consigo nuevos enfoques para viejos dilemas. Para entender mejor el impacto que podría tener el Taurus, es bueno mirar otros momentos de la historia en los que armas de precisión cambiaron el rumbo de los conflictos. En la Guerra de las Malvinas, en 1982, solo unos pocos misiles Exocet de Argentina lograron hundir importantes barcos británicos, demostrando que los armamentos precisos pueden cambiar el equilibrio de poder incluso cuando un lado tiene desventaja numérica. Durante la invasión soviética de Afganistán en los años 80, el suministro de misiles Stinger portátiles a los guerrilleros afganos transformó completamente la guerra aérea, neutralizando la superioridad de los helicópteros soviéticos. Era como si, de repente, el cielo dejara de ser un santuario seguro para convertirse en una zona de peligro. En la propia guerra actual, la introducción de los sistemas High Mobility Artillery Rocket System estadounidenses ya ha alterado significativamente la capacidad ucraniana de alcanzar depósitos de municiones rusos y centros de mando a distancias antes imposibles. Estos casos demuestran un principio militar fundamental. La superioridad tecnológica y la precisión pueden compensar desventajas numéricas o territoriales. Rusia, por supuesto, no dejaría su premio más valioso desprotegido. La península está protegida por sistemas avanzados de defensa aérea, incluyendo los temidos S-400, considerados entre los mejores del mundo. Estos sistemas tienen un alcance de detección de aproximadamente 300 kilómetros y un alcance de enfrentamiento de cerca de 240 kilómetros. Además de eso, Rusia cuenta con sistemas Pantsir-S, uno para defensa de corto alcance, y capacidades avanzadas de guerra electrónica para interferir en los sistemas de navegación de misiles y drones. Es como una fortaleza con varias capas de muros, guardias y trampas. Pero entonces, ¿cómo podría el Taurus superar esas formidables defensas? Primero, su capacidad de volar extremadamente bajo lo hace muy difícil de detectar por radar. Como una serpiente que se arrastra por debajo de un sensor de movimiento, el Taurus navega tan cerca del suelo o del agua que muchas veces solo es detectado cuando ya es demasiado tarde. En segundo lugar, el Taurus cuenta con múltiples sistemas de navegación, incluyendo sistema de posicionamiento global, navegación inercial, navegación por imágenes y navegación por referencia de terreno. Esto significa que, incluso si Rusia intenta bloquear la señal sistema de posicionamiento global, el misil aún encontraría su camino. En tercer lugar, la preparación ya ha comenzado.
Ucrania ha degradado sistemáticamente la red de defensa aérea rusa mediante ataques de precisión. Se estima que Rusia ha perdido alrededor de 24 radares de defensa aérea de alto valor y 17 nodos de mando hasta finales de 2024. Y 4. Estos factores combinados hacen que el Taurus sea particularmente amenazante para el puente de Crimea, un objetivo estático que no puede ser movido ni escondido. Ahora, imagina que el puente de Crimea fue severamente dañado por un ataque con misiles Taurus. A corto plazo, Rusia enfrentaría una crisis logística inmediata como posible consecuencia. Los suministros militares para las fuerzas en Crimea y en el sur de Ucrania se reducirían drásticamente. Combustible, municiones, alimentos y piezas de repuesto se volverían escasos. Sería como cortar el oxígeno de toda una operación militar. Las tropas rusas tendrían que usar rutas alternativas a través de los territorios ocupados de Ucrania, dejándolas más expuestas a ataques. El impacto psicológico sería enorme. El puente no es solo una estructura física, sino un símbolo del poder de Putin y de su anexión exitosa de Crimea. Verla destruida sería un golpe para la moral rusa y un impulso para los ucranianos. En la guerra, los símbolos importan tanto como los recursos materiales. Es como derribar la estatua de un dictador. El impacto va mucho más allá del valor de la piedra y el bronce. Estratégicamente, esto podría abrir el camino para que Ucrania recupere la península en una futura ofensiva. Sin refuerzos rápidos, las fuerzas rusas en Crimea quedarían más vulnerables. El uso del Taurus contra el puente de Crimea tendría repercusiones que van mucho más allá del conflicto inmediato. Para la OTAN, proporcionar un arma tan avanzada representaría un nuevo nivel de involucramiento. Aunque la organización no está directamente involucrada militarmente, sus países miembros ya han proporcionado más de 50.000 millones de euros en asistencia de seguridad a Ucrania solo en 2024. Es un compromiso sustancial con la defensa de un principio fundamental, el rechazo de la conquista territorial por la fuerza. Pero tenemos que considerar que, para Alemania, suministrar el Taurus no es solo una cuestión militar, sino una decisión política y moral cargada de implicaciones históricas. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha adoptado una postura pacifista en su política exterior. Proveer armas ofensivas poderosas representa un cambio significativo en esa tradición. Por otro lado, la invasión rusa de Ucrania ya llevó a Alemania a replantear fundamentalmente su política de defensa. El país finalmente alcanzó la meta de gastos en defensa de la OTAN en 2024, asignando más del 2% de su Producto Interno Bruto a la defensa nacional. E introdujo reformas constitucionales para permitir inversiones militares a largo plazo. Como dijo un analista, la invasión de Ucrania despertó al gigante dormido de Europa. La cuestión central es, ¿qué le costaría más a la seguridad europea? ¿El riesgo de escalada al proporcionar el Taurus o el riesgo de permitir que la agresión rusa tenga éxito? Como dice un antiguo proverbio latino citado por estrategas militares, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En otras palabras, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y eso nos lleva a algo de lo que hablamos al principio del video, cómo una simple firma en Berlín podría cambiar el futuro de Crimea y posiblemente de toda la guerra en Ucrania. De hecho, el misil Taurus representa un tipo de armamento que cambia fundamentalmente las reglas del juego. Es capaz de neutralizar una ventaja estratégica rusa que costó miles de millones construir. La historia militar está llena de momentos en los que armas precisas, en el momento adecuado y en las manos correctas, superaron ventajas numéricas y cambiaron el curso de los conflictos. Queda por ver si el nuevo canciller Merz tendrá el valor de tomar esa decisión histórica. Ahora que asumió el poder, él se enfrenta a una elección que pocos líderes han tenido que enfrentar. Autorizar el envío de un arma que podría cambiar el curso de una guerra, aun sabiendo los riesgos de escalada que eso implica. ¿Y tú, qué opinas? Si estuvieras en el lugar de los líderes alemanes, ¿proporcionarías el misil Taurus a Ucrania, incluso con el riesgo de escalada, o mantendrías la cautela actual?
Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para más análisis profundos sobre los conflictos que están moldeando nuestro mundo. Hasta el próximo video.